Hola, queridos seguidores y seguidores maravillosos de nuestro canal. Bienvenidos una vez más. Estamos emocionados de tenerlos con nosotros en esta ocasión para hablar de algo muy interesante y relevante para todos ustedes, los fanáticos de las celebridades turcas. Si eres un amante de las noticias sobre famosos y te encanta estar al tanto de los chismes más exclusivos, has llegado al lugar correcto. En este canal, no solo compartimos las últimas noticias, sino que también nos aseguramos de ofrecer contenido exclusivo que no encontrarán en ningún otro lado. Pero antes de sumergirnos en este apasionante tema, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones para que siempre seas el primero en enterarte de nuestros nuevos videos y, por supuesto, darle al me gusta si estás disfrutando de nuestro contenido. Eso nos ayuda mucho y nos motiva a seguir creando para ustedes. Hoy tenemos una historia fascinante sobre una de las figuras más queridas y reconocidas de la televisión turca, Aslenber. Como saben, Aslı ha sido una de las actrices más admiradas por el público, tanto por su impresionante talento como por su carisma y simpatía. Sin embargo, como muchas otras celebridades, Aslı ha tenido que enfrentar algunos desafíos personales y profesionales que no siempre son fáciles de compartir con el mundo. Recientemente, ha estado envuelta en una situación muy delicada que ha generado gran preocupación entre sus seguidores, y es sobre esto de lo que vamos a hablar hoy. Si eres un fanático de Aslı, o simplemente te interesa saber más sobre cómo la fama puede llegar a ser peligrosa, quédate con nosotros hasta el final de este video, porque tenemos muchos detalles que no querrás perderte. La historia comenzó con un fan obsesionado que, durante mucho tiempo, comenzó a acosar a Aslı a través de sus redes sociales. Al principio, parecía solo un seguidor más, alguien que expresaba su admiración por la actriz y que enviaba mensajes llenos de cariño. Sin embargo, con el paso de los días, los mensajes se volvieron más persistentes y, lo que comenzó como una interacción aparentemente inofensiva, pronto se convirtió en una situación muy incómoda y perturbadora. Este fan, que ya estaba siendo identificado como un seguidor demasiado intenso, empezó a hacerle comentarios extraños y a seguirla más allá de las redes sociales, llegando incluso a aparecer en los lugares que Aslı frecuentaba. Lo que le generaba mucha incomodidad. Las redes sociales, sin duda, han abierto una nueva era de interacción entre los famosos y sus seguidores. Mientras que para muchos es una herramienta maravillosa para conectar con sus ídolos, también puede ser una espada de doble filo. La historia de Aslenber es un claro ejemplo de cómo los límites entre la admiración y el acoso pueden volverse difusos en un entorno digital donde los seguidores sienten que tienen acceso directo a las vidas de sus celebridades favoritas. Y aunque las redes sociales pueden ser una plataforma increíble para acercarse a las estrellas, también es fundamental que existan límites claros y normas de respeto. Como era de esperar, esta situación comenzó a afectar profundamente la vida personal de Aslı. Los mensajes y la constante invasión de su espacio personal hicieron que se sintiera vulnerable y expuesta. Según los informes, la actriz pasó por momentos de gran angustia emocional, sufriendo estrés y ansiedad debido a la constante preocupación de que su seguridad estuviera en riesgo. Y no solo afectó su bienestar emocional, sino que también impactó su carrera. La presión y el miedo que sentía a causa de este acosador la llevaron a tomar decisiones difíciles y a reducir algunos de sus compromisos laborales. Su carrera, que estaba en un momento de gran auge, comenzó a verse afectada por las dificultades emocionales que atravesaba. Es en este punto donde entra en juego una de las figuras más cercanas y solidarias con Aslı, Özkan Deniz. Como muchos de ustedes saben, Özkan y Aslı han trabajado juntos en varias producciones, incluida la exitosa serie Istanbul Gelin. Durante su tiempo juntos en el set, ambos desarrollaron una amistad muy estrecha, y Özkan, al enterarse de la situación que se estaba viviendo, no dudó ni un segundo en ofrecerle su apoyo. No solo como colega, sino como amigo. En cuanto Özkan se enteró de lo que estaba sucediendo, se puso en contacto con Aslı de inmediato y le ofreció todo su respaldo. No puedo quedarme quieto viendo cómo mi amiga está pasando por algo tan difícil, comentó Özkan en una entrevista posterior. El apoyo de Özkan no solo fue emocional, sino también práctico. A pesar de ser una figura pública con sus propios compromisos, Özkan hizo todo lo posible para asegurarse de que Aslı estuviera protegida. Contactó a expertos en seguridad para ayudarla a lidiar con la situación y también activó a su equipo de relaciones públicas para manejar la crisis de la mejor manera posible. Al mismo tiempo, él mismo se encargó de ofrecerle palabras de aliento, recordándole que no estaba sola en esto y que podía contar con él en todo momento. Aslı siempre será como una hermana para mí, afirmó Özkan, dejando claro que su amistad iba más allá de la pantalla y que estaba dispuesto a hacer todo lo que estuviera en su mano para ayudarla. Pero la intervención de Özkan no se limitó solo a la protección física y el apoyo emocional. Juntos, Aslı y su equipo legal decidieron tomar medidas formales contra el acosador. Se iniciaron procedimientos judiciales para poner fin a esta pesadilla. La prioridad fue obtener una orden de alejamiento para que el acosador no pudiera acercarse a Aslı, ni a su hogar ni a sus lugares de trabajo. La decisión de llevar este caso a los tribunales fue un paso muy importante, no solo para proteger a Aslı, sino también para enviar un mensaje claro de que este tipo de comportamiento no sería tolerado.
Al hablar de la situación, Asl comentó, voy a llevar este proceso hasta el final para asegurarme de que esto no le pase a ninguna otra mujer. Si puedo ayudar a crear conciencia sobre este problema, entonces lo habré logrado. Sus palabras fueron poderosas, y muchos de sus seguidores se sintieron inspirados por su valentía para enfrentar el problema de frente. Mientras tanto, en las redes sociales, los seguidores de Asl se unieron en apoyo a su causa. Se lanzó una campaña viral bajo el hashtag #AslemberJansdale, Aslember no está sola, que rápidamente alcanzó millones de interacciones. Los fans de la actriz expresaron su solidaridad y le mostraron su amor, lo que, sin duda, fortaleció el ánimo de Asl en un momento tan difícil. Esta respuesta positiva de la comunidad en línea tuvo un impacto increíblemente positivo en ella, ayudándola a sentirse acompañada por miles de personas que la apoyaban en todo momento. La solidaridad en las redes sociales se convirtió en una herramienta poderosa para visibilizar el problema y también para presionar al acosador, quien, al ver la respuesta pública, fue incapaz de continuar con su comportamiento. Además, este incidente ha abierto un debate más amplio sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la protección de la privacidad y la seguridad de las celebridades. Si bien las redes sociales ofrecen una gran oportunidad para interactuar con los fans, también es necesario que se implementen medidas más estrictas para evitar el acoso y proteger a los usuarios. En este caso, las autoridades y las plataformas sociales deberían tomar una posición más activa en la prevención de este tipo de situaciones, que no solo afectan a las celebridades, sino a cualquier persona que sea víctima de un comportamiento obsesivo o intimidatorio. Afortunadamente, el proceso legal avanza, y Aslember está tomando medidas para recuperar su tranquilidad y seguridad. Con el apoyo de su entorno cercano y la solidaridad de sus seguidores, Asl ha podido superar este difícil momento, y ahora, con una postura más fuerte y decidida, mira hacia el futuro con esperanza. Este incidente ha demostrado lo valioso que es tener una red de apoyo sólida y, al mismo tiempo, nos recuerda que las celebridades también son personas que merecen respeto y privacidad. Después de todo esto, la relación entre Aslember y Özkan Deniz se ha fortalecido aún más. Como amigos y compañeros de trabajo, este difícil proceso solo ha reafirmado el profundo vínculo que comparten, y no cabe duda de que seguirán trabajando juntos en futuros proyectos. Y para los fans de ambos, la pregunta es, ¿veremos a Özkan y Asl nuevamente en la pantalla, compartiendo su química única? Solo el tiempo lo dirá, pero sin duda, sus seguidores estarán esperando con ansias cualquier nueva colaboración entre estos dos grandes talentos de la televisión turca. Este caso también resalta la importancia de reflexionar sobre el tema del acoso de los fans obsesivos. Las celebridades deben poder disfrutar de su vida privada, y es esencial que todos, tanto los fans como las plataformas sociales, comprendan los límites. Además, este incidente también ha creado un espacio para el diálogo sobre la seguridad y la privacidad de las mujeres en la industria del entretenimiento. Y es probable que inspire cambios importantes en la forma en que se manejan estos casos en el futuro. En resumen, la historia de Aslember y su valentía para enfrentarse a esta difícil situación ha tocado los corazones de muchas personas. La solidaridad de sus seguidores, el apoyo incondicional de su amigo Özkan Deniz y el proceso legal que ha iniciado para protegerse a sí misma y a otras personas en su misma situación demuestran que, aunque la fama puede tener su lado oscuro, también existen fuerzas poderosas que luchan por la justicia y el respeto. Queridos seguidores, si tienes alguna opinión sobre este tema o si te gustaría compartir tus pensamientos con nosotros, no dudes en dejarnos un comentario. Nos encanta leer lo que piensan. Y recuerda, siempre estamos aquí para traerte las últimas noticias y los chismes más candentes de tus celebridades turcas favoritas. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta al video y compartirlo con todos tus amigos. Mantente al tanto de todos nuestros videos para ser el primero en enterarte de lo último del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y sigue disfrutando de tu vida.